bienvenidos a mi cita médica. Me da mucho gusto que nos acompañen en el mes del niño para hablar justamente de una condición sumamente común entre los pequeños, que es la anemia. Y para hablar al respecto, es un gran honor para mí dar la más cordial bienvenida al doctor Luis Mellón García, quien es hematólogo. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana, y buenas tardes. Y a la ingeniera Paulina Mestre, quien es ingeniera biomédica. Ingeniera, muchísimas gracias por estar con nosotros en mi cita médica, un privilegio. Gracias, Diana, por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por hablar un poquito de los aspectos médicos de la anemia que son fundamentales, definir lo que es la anemia. Doctor Mellón, explíquenos, por favor, qué es la anemia, qué son los glóbulos rojos, cuántos tipos de anemia hay. Con mucho gusto, Diana. Bueno, debemos empezar diciendo que los glóbulos rojos o eritrocitos, que son parte de las células de la sangre, son muy importantes porque ellos tienen dentro una molécula que se llama hemoglobina. La hemoglobina es muy importante precisamente porque es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmones a través de los eritrocitos hasta todas las células del organismo. De tal forma entonces que es fundamental y por eso empezamos a imaginar los problemas que nos puede causar una anemia. Ahora bien, la anemia se define como un descenso de los glóbulos rojos o de la hemoglobina por abajo de ciertos niveles ya establecidos en la Organización Mundial de la Salud. Generalmente es por abajo de 13 gramos en el hombre y por abajo de 12 gramos en la mujer. Esto es en general. Las cifras normales varían un poco, pues dependiendo de la edad. Los pacientes ya de la tercera edad pueden tener cifras un poco menores de hemoglobina, que es normal, y los hombres tenemos generalmente, como mencioné al hablar de lo normal, un poco más alta la hemoglobina que las mujeres. Y esto es por los andrógenos que tenemos y que favorecen la producción de glóbulos rojos. En el otro sentido, también es importante saber que, por ejemplo, el nivel donde uno vive, la altitud sobre el mar, tiene que, los que vivimos en esta Ciudad de México, que tiene 2.400 y fracción metros sobre el nivel del mar, tenemos casi 1 gramo más de hemoglobina normalmente que aquellos que viven a nivel del mar. Entonces hay ciertas variantes que uno debe de tomar en cuenta para decidir si un paciente tiene anemia o no. Una vez que uno decide que el paciente tiene anemia, al ver sus resultados que se miden en máquinas automatizadas muy modernas que ya tienen los laboratorios, entonces tenemos que clasificar la anemia para saber y orientarnos hacia cuál es la causa y corregirla. El tratamiento de la anemia no es nada más la transfusión, de hecho es muy poco usual, salvo casos ya más avanzados donde debe usarse. Debe de tratarse la causa del anemia. Entonces podemos clasificarla con base en dos cosas: en el tamaño de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y en la cantidad de hemoglobina que tiene. Y con esto podemos clasificarla en anemias con glóbulos rojos de tamaño normal, que se llaman normocíticas, de tamaño muy pequeñito, que se llaman anemias microcíticas, y de tamaño muy grande, más grande de lo normal, que se llaman anemias microcíticas. Esto lo sabemos gracias a una medición que hacen estos aparatos del tamaño de los glóbulos, concentración, y nos permite entonces clasificar las anemias. Y esto ya nos da de entrada una orientación para ver cuál es el origen de esa anemia. Doctor, vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar abordando este tema. Hacemos una pausa, seguimos. MediExcel Health Plan ofrece seguro médico a empresas en San Diego. La atención médica es facilitada en el Hospital Excel en Tijuana
y a través de su red médica en Mexicali y Tecate. MediExcel cubre servicio de emergencia en San Diego y a nivel mundial. Las empresas eligen a MediExcel como un seguro médico accesible que permite que sus empleados cubran a sus familias con atención de alta calidad en México con primas más asequibles. Para mayor información, llame al 619-421-1659 en San Diego. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la anemia. Doctor Mellón, explíquenos qué es la anemia ferropénica y qué tan común es. Un gusto. Dentro de estos diferentes tipos de anemia, las anemias que se llaman microcíticas porque tienen glóbulos rojos muy pequeñitos, uno de los ejemplos más típicos es justamente la anemia ferropénica o por deficiencia de hierro. El hierro es parte fundamental de la hemoglobina, es parte fundamental de esta molécula que nos transporta el oxígeno, y cuando no hay suficiente hierro en el organismo, la médula ósea, que es donde se forman los glóbulos rojos que salen a la sangre, no puede formar suficientes glóbulos rojos porque no tiene la materia prima, entre ellas el hierro, precisamente para formar glóbulos rojos. Y esto tiene como consecuencia entonces que disminuya la hemoglobina. El hierro tiene otras funciones también en el organismo, muchas reacciones celulares, pero la consecuencia más importante es que genera anemia. Y este tipo de anemia por deficiencia de hierro es el tipo de anemia más común, particularmente en cierto grupo de personas como son las mujeres, como son los niños y particularmente las mujeres embarazadas. Hay otros tipos de anemia que también son importantes, inflamación, pero la anemia ferropénica es un problema de salud muy común, sobre todo en países en desarrollo. Doctor, ¿cómo se puede saber si una persona tiene anemia y qué manifestaciones clínicas acompañan a la anemia? Sí, cómo no. Una de las principales es el cansancio, la fatiga. Claro, este es un síntoma muy común que puede ser causado por muchas otras razones, pero cuando una persona tiene cansancio progresivo, que cuando se mira al espejo o las personas que la conocen la notan que está un poco más pálida, esto puede ser un dato de anemia. En el caso particular de la anemia por deficiencia de hierro, se presentan algunas otras características como son una resequedad excesiva del cabello, una caída mayor de lo esperado del cabello, las uñas se tornan muy frágiles y se levantan pequeñas capas, no crecen bien porque son muy delgadas, y unos otros síntomas. Pero la fatiga, el cansancio, es una de las manifestaciones más comunes y claro, la palidez porque nuestro rostro y nuestras manos toman color precisamente por la sangre, por el número de glóbulos rojos que tenemos. Doctor, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en estos casos para revertir el problema? Bueno, como siempre, lo más importante es prevenirlo. La prevención siempre va a ser lo más adecuado. Y desafortunadamente la ingesta de hierro no es muy buena, particularmente cuando hay una gran demanda de hierro. Los niños, por ejemplo, están en crecimiento demanda grandes cantidades de hierro. Y entonces, si no hay un buen aporte, se produce una pérdida de hierro, las reservas se acaban y después se condicionan. El otro gran grupo son las mujeres embarazadas, que por tener una doble actividad de estar dando vida y crecimiento al bebé, también tienen una gran demanda de hierro y son estos dos grupos los que más demanda de hierro tienen y es donde es más frecuente. Entonces se trata de buscar en los niños, particularmente cuando hay estas manifestaciones de palidez, de cansancio, en los niños cuando es muy importante
también puede afectar el crecimiento. Es necesaria una biometría hemática. Es un estudio muy simple que se puede hacer en prácticamente cualquier laboratorio y ver los niveles de hemoglobina que tiene esta persona, este niño, esta mujer o esta mujer embarazada. Y entonces atender oportunamente la anemia antes de que llegue a tener consecuencias más graves, porque la hemoglobina sigue bajando si no se atiende de forma adecuada. Pues doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, doctor Mellón. Muchas gracias, Diane. Vamos a una pausa, continuamos en Visita Médica. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Hace unos instantes el doctor Mellón nos hablaba acerca de la facilidad con la que se puede hoy en día realizar el diagnóstico de anemia. Y esto es muy importante porque afortunadamente con la tecnología disponible actualmente, esto se puede hacer sin necesidad de picar a una persona. Ingeniera Mestre, explíquenos por favor qué novedades hay en cuanto a tecnología para diagnosticar justamente una disminución en la hemoglobina. Claro que sí, Diane, con muchísimo gusto. Y como lo mencionas, ¿no? Actualmente en el mercado existen pulsioxímetros para mediciones puntuales de hemoglobina total. Estos equipos son útiles porque pueden ayudar a los médicos a determinar si es necesario realizar más pruebas de laboratorio en sus pacientes. Estos equipos también permiten que el personal médico visualice los resultados de estas mediciones puntuales de hemoglobina y además de saturación de oxígeno en una pantalla. En esta pantalla se encuentran también indicadores de calidad de la señal para el movimiento, para la baja perfusión o para la interferencia de la luz ambiental. Estos equipos de los que te platico funcionan con tecnología Rainbow SET, que es una plataforma de monitorización no invasiva que utiliza 7 ondas de luz. De ahí viene su nombre Rainbow, o en español arcoíris, porque utiliza las 7 ondas del espectro de la luz y adquiere los datos de los componentes sanguíneos basados en cuánta luz absorben cada uno de ellos. Una vez que se hace esta recopilación de datos, entonces los equipos cuentan con algoritmos avanzados de procesamiento de señal y filtros adaptativos únicos que trabajan en conjunto para aislar, identificar y cuantificar los diferentes tipos de hemoglobina. Esta tecnología también de siguiente generación para la medición puntual de hemoglobina permite un mejor desempeño en el campo. ¿Por qué? Porque muestra resultados en tan solo 30 segundos. Da la opción de seleccionar el sexo del paciente, como lo mencionaba el doctor Mellón. Los rangos de hemoglobina entre hombres y mujeres son diferentes y también cuenta con tolerancia para el movimiento durante la medición de la saturación de oxígeno. Otras ventajas que tienen estos tipos de dispositivos es que no requieren ningún tipo de calibración por parte del usuario final y que además elimina el riesgo de exposición de agentes patógenos que están relacionados por transfusiones de sangre o cuando se transmiten o se transfunden unidades sanguíneas. Este tipo de pruebas no invasivas para medir la hemoglobina pueden ser efectivas, son eficientes también en costos y una opción muy, muy buena tanto para los pacientes como para el personal clínico. Ahora, ingeniera, exactamente esta tecnología, ¿de qué manera funciona? ¿Por qué se puede lograr hacer estas mediciones sin tener que picar, digamos, a los pacientes? Mencionaba usted que existe esta tecnología, esta plataforma Rainbow. ¿Nos podría explicar en términos generales cómo podemos definirlo? Claro, mira, lo que hace o cómo funciona esta tecnología es, se le pone un sensor al paciente en el dedo anular. Este sensor tiene un emisor y un receptor que captan la cantidad de luz que pasa a través del dedo del paciente. Entonces, el algoritmo lo que hace es identificar cuánta luz está absorbiendo o no, y cada uno de los componentes en la sangre absorbe diferentes cantidades de luz. De esta forma es como el equipo identifica la cantidad de hemoglobina que hay en sangre en el paciente.
Y esto es una enorme ventaja porque cualquier médico lo puede tener en su consultorio. Vaya, digamos, es un dispositivo muy fácil de operar y que además cualquier persona puede tener. Correcto, es un dispositivo que funcionaría muchísimo, por ejemplo, en salas de emergencia, consultorios médicos, bancos de sangre también. Hay dispositivos que son hasta del tamaño de un celular. Perfecto, vamos a seguir hablando a este respecto después de una pausa. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Visita Médica. Estamos hablando acerca de la anemia y de la facilidad con la que hoy en día se puede medir la cantidad de hemoglobina de una persona y establecer un diagnóstico de manera muy sencilla. Aquí tiene usted en pantalla justamente estos dispositivos, estos sensores que se ponen en el dedo sin necesidad de picar a los pacientes. Ingeniera, platíquenos por favor, ¿cómo ocurre esta tecnología? ¿Cómo es posible que se sepa qué es lo que está ocurriendo en la sangre sin necesidad de picar a los pacientes? Pues mira, Diane, como lo mencionaste, esos sensores que se vieron ahorita en pantalla es lo que se necesita, además de un pulsioxímetro que tenga la capacidad de medición de hemoglobina, para saber qué está pasando en la sangre del paciente sin necesidad de picarlo. Se coloca ese sensor que no duele, es como un clip en el dedo del paciente, y lo que hace es captar cuánta luz se está absorbiendo. Entonces, hay un emisor en la parte de arriba que manda un haz de luz y un receptor en la parte de abajo del sensor que recibe la cantidad de luz que está pasando a través, en este caso, del dedo. Con eso y con ahora sí que los algoritmos que te platicaba que tienen y que son 5 algoritmos diferentes, ya para no ponernos muy técnicos, son 5 algoritmos que procesan toda esta información y dicen cuál es la cantidad de hemoglobina que hay. Y esto lo saben porque cada componente de la sangre, como te lo mencionaba hace un momentito, cada componente de la sangre absorbe una cantidad diferente de luz. Ahora, ingeniera, estos dispositivos pueden emplearse tanto en un consultorio como en lugares remotos, como por ejemplo realizar mediciones en escuelas para detectar qué número de niños podría estar teniendo anemia sin saberlo. Y esto además pues interfiere con su desarrollo cognitivo, con su capacidad de aprendizaje. Correcto. Estos equipos son equipos muy compactos que pueden utilizarse, como dices, en consultorios, en escuelas, en programas de nutrición, en áreas remotas, por ejemplo, que se hacen estas campañas de prevención de anemia. Se pueden utilizar ahí, es muy sencillo, es nada más poner un sensor en el dedo del paciente, darle iniciar prueba y listo. Con eso puedes tener un registro de cómo están tus pacientes, de cómo están los alumnos en la escuela o estas personas que sean parte de los protocolos de anemia o los programas de anemia y nutrición que se manejan. Ahora, ingeniera, esta tecnología es la misma, digamos, que se puede utilizar en un quirófano, por ejemplo, para determinar, estar haciendo una medición continua de la hemoglobina durante una cirugía, por ejemplo, para saber exactamente cómo está la sangre de ese paciente a lo largo de la cirugía y si va a requerir o no de una transfusión. Sí, es la misma tecnología. Esta medición de hemoglobina también existe una versión, vamos a llamarla continua, que como dices, se puede utilizar en quirófano, se le pone igual un sensor al paciente en su dedo y durante toda la duración de la cirugía los médicos, los anestesiólogos pueden ver cuál es el comportamiento de la hemoglobina del paciente. De esta forma pueden tomar decisiones informadas, pueden tomar decisiones a tiempo de si un paciente necesita una transfusión o no, porque muchas veces puede ser que el paciente está teniendo una caída de hemoglobina y piensan que es porque está sangrando y puede ser que no, puede ser porque está haciendo, puede ser que esté teniendo una hemodilución. Entonces lo único que necesita es quitar un poquito los líquidos para que vuelva a subir esta hemoglobina y no necesariamente una transfusión. Aquí hablamos de un ahorro de costos, hablamos de un ahorro o de una prevención de que el paciente pudiera adquirir una infección por esta transfusión de sangre. Claro, esto es fundamental y bueno, también para poder ampliar justamente este diagnóstico de la anemia, que es un problema de salud pública
en nuestro país. Ingeniera Mestre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Gracias a ti, Diane. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención y gracias al equipo de Televisa California en el foro allá en Tijuana. Gracias.